nuestros camaradas, nuestros hermanos. Jesús y luego... En un texto sobre, es una novela, por supuesto, sobre el sueño de inocencia. Estaba recordando ahorita exactamente con esta situación de un párrafo cuando el maestro de Derecho Canónico, Ugocio de Pisa, le lanza una pregunta provocadora a sus estudiantes de Derecho, dentro de los cuales está el conde de Senyi, quien va a ser el futuro Papa Inocencio III. Y dice, ¿es correcto juzgar a todos los herejes por igual? Es la pregunta que les hace Ugocio a sus alumnos. Y el conde de Senyi, el futuro Papa Inocencio III, dice, sí, porque no basta que se declaren cristianos, sino declaran su lealtad incondicional al Papa. Yo cuando leí esta frase dije, sí, aquí hay un problema que puede ser trasladado a cualquier otra ideología. ¿Basta con que me declare comunista? No, si no declaro mi lealtad incondicional a puntos suspensivos, algo que sea por ahí. Yo creo que aquí en el fondo hay me parece muy interesante lo que planteaba Armando Martínez hace un momento. Si eso, y a mí me hizo reflexionar, si a eso que pasó le debo seguir llamando errores y desviaciones, y no lo otro, es decir, que a eso iba a conducir inevitablemente esa concepción que se dio de esa visión de lo que era el socialismo, el comunismo, el partido, la dictadura del proletario, etcétera, etcétera. Allí muestra, digamos, de esta manera, ¿no?, como la mayor experiencia de la humanidad por aspirar a una sociedad mejor, es lo que termina. Pero a lo mejor tengo que revisar profundamente si eso fueron errores y desviaciones o fue la consecuencia natural de una visión que se tenía de haberse declarado leales a, ¿no?, independientemente de lo que estuviera pasando. ¿Alguien más? A ver, Juan Pablo y luego Oviedo. Para abonar a la esperanza. El segundo congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, celebrado en Bruselas y luego en Londres porque los corretearon, efectivamente hubo 26 organizaciones representadas por 43 delegados. ¿Cuántos somos? Y muchas eran membretes. Pero eran organizaciones. Muchas eran membretes, de los cuales permanecieron hasta el final del congreso 36. Los bundistas y 2 mencheviques se fueron. No estuvieron de acuerdo en establecer esos estatutos y se fueron. Pero además la votación llevaban 51 votos. Originalmente, menos los que se descontaron, quedaron 28-22 a favor menchevique. Es decir, las cosas se construyen a pesar de, ¿no? Lo que menciona Marcos Leonel como resultantes de ese programa tiene que ver más con la obra de Lenin. Paso adelante. Paso adelante y 2 atrás. Y la crítica que hacían los economistas. En este momento, algo también tenemos en mucho de ese tipo de fenómenos. El economicismo que sustituye a la lucha revolucionaria más tremendo. De hecho, la descalifica ahora. Pues el Moreno descalifica. Dicen que no hay otra más que descalificar. Ahora, el octavo congreso, celebrado en 18. Fíjense, los rusos los revolucionarios ya habían tomado el poder. Y las caracterizaciones que están haciendo, las están haciendo desde el poder. Y estaban viendo que se aprobara que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Eso se aprobó en el octavo congreso y es lo que quedó en el programa del partido. Es decir, esto de tratar de resolver cuestiones que no se han imaginado porque no existía un análisis previo y que son fenómenos emergentes de modificación en las relaciones de producción, de readaptación, como por ejemplo ahora en la fase imperialista
que tenemos con un Estado supranacional, hablando del Estado, tenemos que hacer otro tipo de caracterización más allá de Lenin, incluso para nuestro propio programa. ¿Sí? Decía la historia del Partido Comunista Bolchevique de la URSS, que es la versión estalinista más depurada de autoritarismo. Editorial Progreso. Editorial Progreso, supongo. Edición 38. No, editorial, son ediciones del Comité Central de Proyectos. Lenguas extranjeras. Editorial Progreso. No existía una progreso. El imperialismo como fase superior del capitalismo define la descripción del capitalismo industrial y del régimen de producción simple de mercancías. O sea, eso quedó en el programa del octavo congreso, a la par del otro. Pero uno de los grandes éxitos programáticos del octavo congreso de PECUS fue la definición de la lucha contra los kulaks, contra los caciques de los pueblos, los dueños de medianas y grandes extensiones territoriales de tipo feudal. ¿Sí? Ya. Ese fue el que se mantuvo, ese programa, desde 1918 hasta 1961, en el que el tercer programa que elaboran, ya con Nikita Khrushchev al mando, es más bien una especie de, no ruptura con el estalinismo, porque en muchos sentidos siguieron haciendo lo mismo, pero de echar tierra al estalinismo, ¿sí? De borrón y cuenta nueva, de tratar de recomponerse políticamente a partir de las obtenciones del estado de bienestar y de la cuestión científico-técnica, sí, de la cuestión de competencia dentro del área económica, ¿sí? Pero dentro del área política yo no siento que el programa defina mayormente nada que ver con la construcción del comunismo, con la disminución de las facultades del Estado, que debería ser, en todo caso, parte del programa de un gobierno socialista, ¿no? Ya el de Gorbachev, la verdad, es la legitimación de la mercancía como regidor de todo. Y lo justificaba diciendo que estamos haciendo comunismo, ¿no? Entonces sigue Oviedo, después se prepara Edgar, después Ángel y luego Rafael. No, atrás de... No, Rafa. Es que no sabíamos el nombre, por eso A ver, yo puse atrás de Edgar. Oviedo. Ajá. ¿No veis el aparato? No. Ah, bueno, entonces Atrás. Rafael después y luego Ángel. Y está Paco Rosas. ¿Y Paco Rosas? ¿Pidió la palabra? Sí. ¿Hace mucho? Hace dos sesiones. Bueno, no Punto importa. anterior. Bueno, vamos a apuntar. Entonces sigue Oviedo, después Rafael, después Ángel y luego Paco. Una pequeña moción, me dijeron los del edificio, vi como fumador que está prohibido fumar aquí. Que los que queramos fumar nos sacamos a la calle. Entonces yo lo digo por mí, pero ahí está el fumador. Entonces, está claro ya. Sigue el camarada Oviedo, después Rafael, después Ángel y luego Paco. Adelante, Oviedo. Yo solo me quiero referir a la última parte, es decir, a la parte de la caída del socialismo real. Yo creo que la crisis en la Unión Soviética crece en momentos en que el capitalismo mundial toma nuevos aires, toma nueva fuerza, con Reagan y con la señora Thatcher. Cuando el capitalismo toma nueva fuerza y lanza también su ofensiva guerrerista mundial con la llamada Guerra de las Galaxias y la amenaza de una nueva guerra nuclear. Sale una serie de nuevas armas estratégicas y amedrenta a un pueblo y a un partido que había pasado y que había padecido y aportado millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial y que ya no quería, ni podía, ni estaba en condiciones de enfrentar siquiera esas amenazas. No la guerra misma, sino las amenazas, que eran
contundentes, eran fuertes. Era una ofensiva, era una nueva ofensiva desde mi punto de vista del capitalismo mundial contra las fuerzas socialistas y progresistas del mundo. No solo contra los partidos socialistas en el poder, sino contra las fuerzas comunistas, socialistas y progresistas del mundo entero. De modo que esa nueva etapa, por llamarle así, del sistema capitalista mundial, nos agarra a todas las fuerzas en condiciones de debilidad que no habíamos tenido capacidad de prever lo que venía como crecimiento del capitalismo, y sobre todo ahí es donde comienza toda una etapa regresiva mundial. Mejor dicho, es donde toma nueva fuerza, porque comienza años antes en América Latina, donde en América Latina desde los años 60 y 70 se empiezan a desmantelar a los estados llamados estados de bienestar. En fin, las fuerzas progresistas del mundo no tuvimos capacidad para hacerle frente a esta nueva realidad del capitalismo mundial. Los que estaban más obligados eran los partidos que estaban en el poder, pero tampoco pudieron hacerlo, tampoco pudieron elaborar una estrategia adecuada, porque estaba carcomido ya. Las contradicciones internas que ocurrían en los partidos que estaban comunistas, que estaban en el poder, eran ya también muy fuertes. Tampoco tuvimos capacidad los partidos comunistas de otros países para hacer la crítica constructiva. Se hizo en el Partido Comunista Mexicano de alguna manera, pero no tuvo suficiente fuerza ni tuvo capacidad el Partido Comunista Mexicano para conjuntarse, para conjugar su crítica con la crítica de otros partidos comunistas y hacer ver a los partidos comunistas en el poder que íbamos por mal camino. Nada más. Sigue el camarada Rafael.